Gracias, Luz. No. ¿Se acuerdan ustedes que Génesis 1:1 es el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. Aleluya. El 1 es 1. Y nosotros miramos, como creyentes, miramos, bueno, los judíos también. Ellos también miran el lenguaje, el idioma hebreo, y lo miran así también como lo estamos mirando nosotros. De hecho, lo miran con mucho más profundidad. Porque los judíos, los que estudian la Biblia, ellos creen que Dios habla en hebreo. Que Dios habla en hebreo, sí, y que ese fue el primer idioma que se habló en la tierra, ¿no? Ahora, piensen ustedes algo, a ver, piensen esto. ¿Cómo el judío lee el Antiguo Testamento? Lo primero que el judío lee es que el nombre de Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel. El Dios de Israel. Nosotros decimos eso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Lo decimos muy fácil. Porque es como algo, como un dicho, como una declaración bíblica. Pero, si ustedes se ponen en los zapatos de un judío creyente, ese no va a escuchar lo mismo que estamos escuchando nosotros. No. Él va a escuchar que el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra, es de Israel. No. A ver. Eso es como si, por ejemplo, mira, ahí está Janet. Ahí, ¿ves? ¿La ven a Janet? Que Janet es venezolana. Janet es hermosa, linda, agradable, humilde, una adoradora. ¿Está bien? Pero si ella interpretaría, te estoy tirando una flor, Janet. Si ella interpretaría, y estoy diciendo la verdad, dicho sea de paso, si ella interpretaría, y por eso, y no elijo los argentinos a propósito, ¿está bien? Amén. Porque si ella leería la Biblia como la lee un judío, ella leería el Dios de Venezuela, el Dios de Simón Bolívar y Urdaneta y todos los, es decir, imagínense si sería un argentino. No, oh, ¿quién nos aguanta? ¿Quién nos soporta? Es así. Ellos leen la Biblia y dicen, no, Dios es el Dios nuestro. Es el Dios de Israel. ¿Entienden ustedes? Entonces, ellos no solamente leen la Biblia, sí, pero también leen el lenguaje hebreo de la misma manera. Porque ellos dicen, fíjense que ellos creen que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, no fueron escritos por Moisés. Ellos creen que la Torá fue escrita por Dios. De hecho, la Biblia lo dice, que la ley fue escrita con el dedo de Dios. El dedo de Dios. Entonces ellos te dicen, bueno, la ley de Moisés, no, Moisés solamente escuchó lo que Dios estaba diciendo y después en la segunda edición, porque la primera se enojó y la rompió.
En la segunda edición él escribió lo que... Pero la primera, la original, no, la original salió de la boca de Dios. Entonces cuando usted pone todo esto en la olla, el idioma, la bandera, la nacionalidad... por ejemplo, yo tengo amigos judíos que me lo han dicho. Yo escucho lo que me estás diciendo, pero yo no puedo negar ser judío. Y entonces le digo, ¿pero por qué? Porque ser judío no solamente es una fe, es una nacionalidad. Entonces yo no puedo negar mi nacionalidad, porque yo nací ahí. ¿Qué voy a negar? No se puede negar que uno nació en el lugar donde nació. Entonces ellos miran todo esto en una manera totalmente diferente como la miramos nosotros. Entonces el idioma, el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento, para ellos tiene un significado extremadamente importante. Ellos se pasan horas mirando una letra, mirándola. Y tienen un conocimiento profundo. Ahora, yo he hablado con varios de ellos, y una vez hablé por varias horas con un rabino, y tenía un conocimiento extraordinario de los primeros 5 libros de la Biblia. Los demás no les importa. De hecho, ellos dicen que los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, salieron de la boca de Dios. Los demás fueron escritos por hombres de Dios, por inspiración, pero no como los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos los primeros 5 libros de la Biblia son distintos en categoría. Y nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, no solamente los primeros 5. Entonces, ¿se acuerdan de la primera palabra? La primera palabra es la palabra principio, Bereshit. ¿Y se acuerdan lo que significaba Bereshit? ¿Se acuerdan ustedes? La palabra Bereshit es una palabra importantísima porque empieza con B, con Bet, y después después sigue con la R, con Reshin, y B y R, Bar, es la palabra hijo, ¿no? Hijo. Después viene la palabra, el Hijo de Dios, el poderoso, el Hijo del poderoso Dios, es destruido porque la tercera palabra es la palabra diente, la que destruye. El Hijo de Dios, el Hijo del poderoso Dios es destruido. Después viene la palabra Yad, que significa mano. Por ejemplo, la diestra de Dios, esa es la palabra, Yad, la diestra, Yad. Y la última letra es Tav, que es el símbolo de una cruz. Entonces, Bereshit significa el Hijo del poderoso Dios es destruido por su propia mano en una cruz. ¿Qué tal? Esa es la primera palabra. Ahí está el Evangelio. Entonces, en principio, Dios. Y ahora le voy a dar la segunda palabra. Anoche le di la tercera. Me salí de orden. En español. En hebreo dice, en principio creó Dios. En español dice, en el principio Dios creó. ¿Okay? Entonces en español es, Elohim es la tercera palabra, pero en hebreo es la segunda. Entonces mire, se la voy a mostrar. Y obvio que se la mando esta noche en las notas. Ahí está el nombre de Dios, Elohim. Ese es. ¿Ok? Entonces, fíjese cómo comienza. Comienza con la letra Aleph. ¿Sí? Después sigue con la letra Lamed. Después sigue con la letra Hei. Después sigue la letra Yod. Y después la última es la letra Mem. Ahora le voy a dar el significado de estas letras. Ya sabemos cuál es el significado de Aleph. Aleph es el poderoso Dios.
el poderoso Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean esta letra, Lamed. ¿Sabe lo que? Mire el símbolo de Lamed. Lamed es la vara del pastor. La vara del pastor. Símbolo de autoridad. Entonces, fíjese, ¿sabe por qué le digo? Esto no es que alguien se lo inventó. Es que esta Lamed es el símbolo de la vara porque tiene el dibujo de una vara. ¿Vieron? Aleph, Lamed. Estas dos primeras letras, ¿sabe qué? Si ustedes le sacan las demás y dejan a estas dos, es Aleph, Lamed, es la palabra El, que significa Dios. Dios. Pero acá vamos a ver las letras unas por una, ¿ve? Acá, mire. Aleph, el poderoso Dios. Lamed, la vara de autoridad. ¿Sí? Después viene Hei. Y la letra Hei es la letra de revelar. 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 Yod es la mano, otra vez, Yad, de mano. Y Mem es la letra que significa aguas. 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 Entonces, mire lo que significa Elohim. El poderoso Dios, el que tiene autoridad y el que reveló con su mano de poder separando las aguas. ¿Qué hizo Elohim? Separó las aguas. La otra cosa que le iba a mostrar era que la primera letra es Aleph, que es Dios el Padre. La segunda letra es la vara de autoridad del pastor, que es el Hijo. Y la tercera es Hei, que es revelar, que es el Espíritu Santo. En la palabra Elohim están las tres personas de la Trinidad. ¿Qué tal? Elohim, el poderoso Dios, el Padre, el que tiene autoridad, que es el pastor, que tiene la vara de pastor, reveló el Espíritu Santo con Yod, con su mano de poder, separando las aguas. Mem significa aguas. Si les mostraría estas letras en el hebreo antiguo, ustedes van a ver. Aleph es la cabeza de un toro con dos cuernos, porque ese es el símbolo de poder. El toro con dos cuernos. Los cuernos también son símbolo de poder. Ahora nosotros vamos a ver que Jesús tiene 7. ¿Sabe lo que significa eso? Perfecto poder. Si en la mentalidad de un judío, en la mentalidad de un griego, ¿cómo que tiene 7 cuernos? ¿Qué significa? Y nosotros tenemos la mentalidad griega. Entonces uno dice, ¿qué? Jesús tiene 7 cuernos. ¿Qué significa eso? No, en la mentalidad judía cuerno es poder. Aleph. Los cuernos. Y cuando usted, por eso la unción se ponía en un cuerno. Porque era la unción de poder. La unción de poder. Por eso a Saúl no lo ungieron con un cuerno, lo ungieron con una taza. Porque no recibió poder. Solamente recibió la unción para tener una posición. Pero David recibió la unción en un cuerno de poder. ¿No? Bueno, entonces, ustedes saben que cuando uno se mete en esto de las palabras y los lenguajes de la Biblia, no sale más, es un pozo sin fondo. Y los judíos son todavía peor. ¿Saben por qué? Porque ellos después miran una palabra así, así como esta, y dicen, momentito. Esta palabra mem tiene un piso, tiene 2 piernas y tiene una cabeza. Entonces se ponen a interpretar cuál es el piso de la letra mem, cuáles son la pierna derecha y la pierna izquierda
de la letra Mem, y cuál es la cabeza. Y después se inventan cada cosa. Y, por ejemplo, la cábala judía, sí, ellos andan en todo esto, ¿no? Y les sacan ideas, pero no son ideas inspiradas por el Espíritu Santo. Son ideas muy religiosas, pero no vienen del Espíritu Santo. La cábala es peligrosa. Yo tengo amigos que están metiendo enseñanzas de la cábala en el cristianismo y confunden a medio mundo. Apocalipsis capítulo 3. Y hoy es la iglesia de Sardis. Sardis, a lo menos que uno no entiende dónde estaba y dónde estaba situada, no vamos a entender la carta a Sardis. Porque Jesús, cuando habla, no habla en un lenguaje genérico, generalizado. Cuando el Señor habla por su Espíritu, es muy personal el mensaje. Es muy directo a la persona o a la iglesia o a la región o al que sea que está recibiendo. No es una, yo estoy contigo. Así dice el Señor, yo estoy contigo. Ay, ¿qué clase de mensaje es ese? Yo estoy contigo. Ese no es un mensaje. Es yo estoy contigo. Y claro que Él está conmigo. Él está conmigo, no solamente está conmigo, Él está en mí. ¿No? Yo estoy contigo como poderoso gigante. Ah, no. Él no está conmigo como poderoso gigante. Él está dentro de mí en el poder del Espíritu Santo. O si no, palabras proféticas como: pueblo mío, yo vengo pronto. ¿Y qué hay de mensaje ahí? ¿Qué hay? Es el mensaje siempre. Es el mensaje de que Cristo viene desde el principio. ¿No? El Señor se fue diciendo: yo vuelvo. No se turbe vuestro corazón. Ustedes van a estar donde yo estoy. Entonces, así dice el Señor: yo vengo pronto. Dicho sea de paso, hace 1900 años que los profetas dentro de la iglesia están diciendo: yo vengo pronto. Lo dijeron en el año 200, 300, en el año 700, en el año 1400, y lo dijeron la semana pasada, por todos lados. Es decir, el Espíritu Santo no habla así. Cuando el Espíritu Santo quiere dar una palabra, es una palabra directa. Entonces, yo quiero que ustedes sepan dónde estaba Sardis. Sardis, primeramente, estaba en la cima de un monte. En la cima de un monte. Toda la ciudad entera estaba arriba de un monte. No solamente eso, pero este monte estaba rodeado de colinas. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que aquí está la ciudad de Sardis, así, acá arriba, ¿no? Y no solamente que la ciudad de Sardis está acá arriba, pero alrededor de la ciudad de Sardis hay colinas. Y entre las colinas y la ciudad y Sardis, que está acá arriba, hay un valle. Entonces piensen, no sé, piensen en un lugar alto, rodeado de colinas, y piensen que viene un ejército. Viene un ejército, y lo primero que tienen que hacer es subir las colinas que están alrededor de Sardis. Después de que subieron por la colina, tienen que bajar. Y tienen que cruzar todo el valle. Y después tienen que subir el monte donde está Sardis. Entonces, no era muy difícil para los que estaban acá arriba mirar a lo lejos de los que venían por allá y que se querían subir a las colinas. Y después que estaban cruzando el valle. Y después no era muy difícil para ellos ver cómo el enemigo quería escalar la ladera del monte donde ellos estaban. Era una ciudad casi impenetrable. No se olviden de este punto, ¿está bien? No solamente eso, pero era una ciudad próspera. Era conocida por los textiles,
Dicho sea de paso, cuando en un lugar hacían textiles, a la misma manera que hacían textiles, tenían que hacer tintas de diferentes colores. Porque en aquel, bueno, porque la tela, cuando la tela es hecha, no es hecha de colores. Es hecha de lino, que el lino es como un blanco grisáceo, amarillento. Entonces después las tenían que teñir. Entonces donde se hacían muchos textiles, ahí había también tintas. Y no solamente en Éfeso hacían eso, pero hacían joyas. El asunto de Sardis es que en Sardis era una ciudad súper pagana, idólatra. Y increíble. Entonces ahí estaba el culto de Artemio, el dios Artemio. El dios Artemio era un demonio que seguía, Artemio significa discípulo de Artemisa, que era una diosa de los griegos. Pero la diosa principal se llamaba Cibeles, la diosa Cibeles, que es la diosa de la vida, de la muerte y de la resurrección. Ah, sí, ellos creían en eso. Y era la diosa de la fertilidad. Sí, cuando nosotros decimos diosa, los espíritus de fertilidad, bueno, traduzcan eso como fiestas, orgías sexuales, porque ahí a la diosa, lo que pasa es que si una mujer quería tener mucha familia, tenía que ir al templo de las Cibeles y tener relaciones con los sacerdotes y entonces ahí, si los sacerdotes la bendecían, ¿no? Teniendo relaciones con entonces ellos iban a tener, imagínense qué cabeza perversa. Imagínese a un esposo diciéndole a su esposa, no, apurate, tenemos que ir porque tenés que tener relaciones con los sacerdotes porque queremos tener mucha familia. Ah, y dicho sea de paso, no querer mucha familia, es querer muchos varones. Porque tener muchos varones significaba que tenían manos para la obra, manos para trabajar. Entonces los varones eran preferidos, como en un campo que se quieren tener tractores y caballos, en aquel tiempo querían tener varones. Mano de obra. Y esta diosa Cibeles aparece, mire, aparece sentada en un trono con una corona de ramas de encina sosteniendo a un león. No, una cosa terrible eso era. Y la Artemisa, que también se adoraba, la Artemisa era una diosa, era hija de Zeus, era una mujer soltera y virgen que no quería a los hombres, era solamente para las mujeres. Entonces, como que usted imagínese, era un ambiente horrible, un ambiente no solamente idólatra, pero era súper pagano, súper inmoral. No se olviden que cuando la Biblia habla de impurezas, de inmoralidad, era porque ellos vivían en ese mundo, en un mundo donde no había reglas, donde no había moral, no había nada, ¿no? Un desastre. Y entonces Jesús le habla a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan cómo él se presenta? Mire cómo se presenta. El que sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, ya Jesús le habló a la iglesia de Sardis y ya desde el principio le tiró un flechazo. Ustedes saben que aquí en no hay una recomendación, nada. Es simplemente Jesús les deja saber bien clarito. ¿Por qué? Porque le dice que él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No hay palabra de ánimo casi para Sardis. Porque en esta ciudad había un culto pagano idólatra extremo. Y por eso Jesús dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus.
Ahora, en Apocalipsis 1 no dice esto. En Apocalipsis 1 dice que Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, en Apocalipsis 1 se habla de los 7 espíritus de Dios que están delante del trono. Pero acá, en Apocalipsis 3, acá no dice que los 7 espíritus de Dios están delante. Jesús dice, yo los tengo en mi mano. Tengo a los 7 pastores de las 7 iglesias y tengo los 7 espíritus. Y mire cómo es esto de que él tiene los 7 espíritus. Mire esto. En Apocalipsis 5 dice así: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Nosotros sabemos quién es el cordero. Como inmolado. ¿Por qué dice un cordero como inmolado? ¿Sabe por qué? Porque Jesús todavía tiene las marcas de su crucifixión. No tiene heridas, tiene las marcas nada más, las cicatrices. Y entonces dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está. Acá están los 7 espíritus de Dios. Son 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus. ¿Qué hacen los ojos? Ven. Son los espíritus, son 7 espíritus que son enviados por toda la tierra. Es decir, en el mismo momento Jesús puede ver todo lo que está pasando en la tierra instantáneamente. Y tiene 7 cuernos, que significa otra vez poder. Poder. Tiene poder perfecto y visión. Estoy leyendo en Apocalipsis. Sí, estoy hablando de la iglesia de Sardis, porque Jesús le dice a Sardis que tiene los 7 espíritus en su mano. Tiene los 7 pastores y los 7 espíritus. Dicho sea de paso, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es un regalo de Jesús. Jesús te bautiza con el Espíritu Santo. No te bautiza con agua, te bautiza con el Espíritu Santo. Porque Jesús es el bautizador. Y ahora nosotros vemos, ¿por qué? Porque Él tiene los 7 espíritus en la mano. Y se los da al que Él quiere. Aleluya. Entonces Él tiene esos 7 espíritus y nosotros sabemos que los ojos son para ver, los cuernos significan poder, y los 7 espíritus no son 7 espíritus santos, son 7 atributos que Él tiene. Eso está descrito en Isaías capítulo 11, que dice: y reposará sobre Él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor de Jehová. 7 espíritus. ¿Por qué? Porque si Él va a juzgar, tiene que juzgar con juicios justos. Entonces Él usa estos 7. Es el Espíritu Santo en total perfección. ¿Me entienden? Y Él tiene las 7 estrellas en sus manos. Eso significa que cada líder no se pertenece a sí mismo ya. Está en las manos de Jesús. Tiene que hacer lo que Él manda. Entonces Él dice: veo tus obras. Y ahora le tira le tira una bien dolorosa. Le dice: veo que tienes un nombre, que estás vivo, pero estás muerto. Es decir, iglesia de Sardis, veo que tienen una reputación, tienen una fama de que son qué sé yo que son, pero no tienen vida espiritual y no tienen poder. Aman más al sistema religioso que a Jesús. Y entonces Jesús le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces lo primero que Jesús le dice, le presenta los cargos en contra, ¿no? Y le dice, algunos dentro de ustedes todavía tienen un poquito de vida. Pero entonces afirmen lo que todavía tienen vivo. Fortalézcanlo, cuídanlo. Porque tus obras, y mire lo que dice acá, tus obras no son perfectas. Y la palabra perfecta ahí no es perfecta, es obvio. La palabra perfecta es la palabra completo. Entonces le dice, tus obras no están completas. Hiciste las cosas a la mitad. O no sé qué porcentaje, pero las obras no están completas. Y le dice entonces, sé vigilante. Ahora, ¿por qué le está diciendo sé vigilante? ¿Se acuerdan lo que le dije de las colinas? ¿Se acuerdan lo que le dije dónde está Sardis edificado? ¿Se acuerdan que le dije que hay un valle alrededor? Y después que está sobre un monte. ¿Se acuerdan que le dije eso? Bueno, Sardis cayó 2 veces. Fue invadida por enemigos 2 veces. En el 594 antes de Cristo y en el 214 antes de Cristo. En el 594 fueron los persas que entraron y entraron por la ciudad de Sardis y la destruyeron. Y en el 214 también. Ahora, ¿saben cómo lo hicieron? De noche. De noche. Los 2 ejércitos, los persas y los griegos, se metieron, invadieron Sardis de noche cuando ellos no estaban vigilando. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Le dice, cuidado, sé vigilante. Y afirma las cosas que están por morir. Acuérdate de lo que hay y guárdalo y arrepiente, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le dice, de la misma manera que ustedes cayeron 2 veces en la historia, también igual. Si eso era un mensajito, era como un cuchillo clavado en el corazón, porque los de Sardis conocían bien. Los de Sardis conocían bien. Miren, nosotros los que vivimos acá en esta ciudad, ¿no? A cualquier persona que viva acá en esta ciudad, yo hace 50 años que vivo acá. No, 50 años. Y es decir, yo vi de jovencito, de 17 años, de 16 años, yo me acuerdo ver todos los días por el noticiero cómo estaban edificando las torres, las gemelas. Yo me acuerdo. Era una cosa de la noticia. Y que ahora hicieron el coso y que ya llegaron abajo y que ya sacaron rock y que ya subieron al tal piso y todo. Y yo me acuerdo cuando se inauguró y todo eso. Eso es parte de la cultura de esta región. Entonces, para uno que está acá, el 11 de septiembre no es una fecha. No es lo que significa. Y le voy a decir más. Aquí a 2 horas hay otra ciudad que se llama Filadelfia. 2 horas. 1 hora y 45 minutos. Si usted le dice a alguien de Filadelfia, el 11 de septiembre, va a decir, oh, sí, el 11 de septiembre, cuando cayeron las torres. Sí, sí, sí. Pero si usted le dice a alguien de acá, el 11 de septiembre va a tener otra reacción. Porque cada uno de nosotros conocimos a alguien que murió. O conocimos a alguien que estaba trabajando y salió vivo y salvo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia. Cada uno, entonces, en Sardis, lo que le estoy diciendo de Sardis es, lo de Sardis
Era como decirle a los de Sardis, a uno de que vive acá, decir el 11 de septiembre. Imagínense, era una fecha trágica, dolorosa. Y Jesús ahora le dice, miren, es interesante esto, miren, si ustedes no cuidan y si ustedes no protegen lo poquito que tienen todavía vivo, yo voy a venir con un ladrón en la noche como el 11 de septiembre o como esto, como lo otro, como lo que sea. Es decir, ¿ustedes se dan cuenta cómo Jesús le habló? Y entonces le dice, para finalizar, le dice, sí, pero ustedes tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y ahora le da toda una explicación de lo que es vestidura blanca. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Cuando en el lenguaje espiritual se habla de vestidura blanca, esto es toda una preparación para los capítulos que vienen. Las vestiduras blancas son el símbolo de nuestro carácter como creyentes y de nuestro servicio a Dios. Ahora ustedes entienden por qué Pablo dice, miren, pongan la mirada en las cosas de arriba. Cuando él dice, inviertan en el reino, edifiquen en el reino. ¿Saben por qué? Obvio que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de servicio, y no solamente de servicio, pero estamos hablando de nuestro propio carácter. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con la vestidura blanca. La vestidura blanca es la justicia de los santos. No se olviden que nosotros no tenemos justicia propia. A nosotros se nos ha dado justicia, y la justicia que se nos ha dado es como una vestimenta que está puesta sobre nosotros. Estamos cubiertos por la justicia de Jesús. Entonces la ropa blanca, ¿qué significa en el cielo? Significa que alguien ha pasado por esa prueba y ha sido declarado justificado y ahora es premiado con ropas blancas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y ahora viene un versículo súper controversial. Súper controversial. Porque Jesús ahora le dice, y no voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Entonces hay varias interpretaciones, yo se las voy a dar, a ver cómo ustedes reaccionan. ¿Está bien? Hay una interpretación que dice que no lo borraré, que el hecho de que él dice que no me va a borrar del libro de la vida, significa que es imposible que él me borre. Es imposible. Imposible. ¡Pum! Ya está. Es decir, que Jesús dice, es imposible de que te borre porque los nombres no pueden ser borrados. Ok, esa es una interpretación. Después está la otra interpretación que dice, no, sí, tu nombre puede estar escrito, pero si no perseveras, el Señor agarra un lapicito. ¿Se acuerdan de los lápices de antes? Bueno, todavía hay. Que tenían una gomita arriba y bueno, ahí el borrador. Sí. Y borró tu nombre. Entonces todavía están discutiendo los teólogos. Todavía están discutiendo los teólogos. No, que cuando están escritos en el libro de la vida y nadie puede ser borrado. Porque Jesús dice, no te borraré. Y los otros dicen, no, ahí Jesús dijo que no te puede borrar porque te puede borrar. Te puede borrar. ¿Ustedes saben algo de la teología cristiana? ¿Ustedes saben algo? Que cuando ustedes encuentran dos puntos así,
de mucha tensión. Tensión. Es como una... ¿Saben cómo es? Como una cuerda de guitarra. ¿Cómo quedamos? La cuerda de guitarra no es floja. La cuerda de guitarra tiene que tener tensión. Y nosotros vivimos siempre en la tensión de verdades de Dios. Por eso... no iba a hablar de esto, pero esto es mucho más profundo. Por eso hay muchas verdades en la Biblia que a lo mejor uno dice, pero un momentito, acá dice así y, acá, y allá dice así. Y esa es una estrategia de Dios para que nosotros aprendamos a vivir en la tensión. Para que nosotros nunca podamos decir, ya está, yo lo entiendo todo y yo entiendo lo que Dios hace y yo entiendo las verdades de Dios y yo soy el que interpreto las verdades de Dios. Y Dios dice, no, te voy a mantener en una tensión para que confíes en mí. Los teólogos se vuelven locos cuando uno le habla de esto. Porque los teólogos quieren poner todos los puntitos sobre las IE, quieren ponerle la marquita a la T, quieren poner signo de interrogación, quieren mayúscula, quieren todo perfecto, especialmente los calvinistas, quieren todo perfecto, como que no, esta es la manera. Y Dios dice, ustedes no saben nada. ¿Qué saben ustedes? Ustedes están pensando, los teólogos. Bueno, algunos sí que son teólogos, a otros son demasiado inteligentes y nadie les puede hablar. Aleluya. Y condenan a medio mundo. Ahora fíjese esto. Nosotros ya sabemos algo, lo que hemos estado estudiando hace varios meses. Nosotros sabemos que Jesús murió antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Que Jesús resucitó antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Que Jesús creó todo antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Sí. Y yo le voy a hacer una pregunta bien fácil, a ver. Porque esto está en... Le voy a dar la cita. Usted dígame a mí, ¿está bien? Yo le pregunto. ¿Por cuánta gente murió Jesús? Juan 3:16. ¿Cómo? ¿Por todo el mundo? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces Jesús murió ¿por quién? Por todo el mundo. ¿Saben que los que todavía creen, los calvinistas creen que Jesús solamente murió para los redimidos? Sí, que no murió por todos. Jesús murió por todos. Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. ¿A quién? A su Hijo. El único, el unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que cree. Entonces, ¿le puedo sugerir como algo en el medio de las dos verdades? ¿Sí? ¿Y qué sucedería si Dios tiene a todo el mundo escrito en ese libro? Todo el mundo está escrito en ese libro. Espere, no. Eso de que todo el mundo va a ser salvo, ese es también otra herejía. Sí, se llama universalismo. Es que no existe el infierno y que nadie va a ir al infierno, que todos van a ser salvos. Y esa es otra herejía también. Pero sígame. ¿Y si Jesús escribió todo el mundo en ese libro? Todos los sinvergüenzas, todos los criminales, todos los corruptos, todos los diabólicos, todo el mundo. Están todo el mundo en el libro. ¿Y qué pasaría si todo el mundo está y cuando se presenten delante de Él, dice que Él va a abrir los libros?
¿Y qué va a pasar? Y bueno, todo lo que no está escrito en el libro van a ir al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué idea, no? Yo no sé, le sugiero una idea, ¿no? Sí, pero él no está borrando el nombre ahora. Él lo va a borrar y él lo va a borrar cuando lo juzgue. Porque él no va a borrar ningún nombre si no lo juzga antes. Todos los que mueren sin Cristo van a dormir por 1000 años. Y al final del milenio, en el trono, el gran trono blanco, todo el mundo se va a parar delante de él y los libros van a ser abiertos. Y ahí, escúchenme bien, y ahí no es simplemente que los nombres están borrados, ahí es que el nombre no funciona. Porque lo único que funciona en el cielo... Ay, Señor. Mire cómo funciona esto y terminamos. Mira cómo funciona. Todos nosotros vamos a tener que pararnos delante de Dios. Todos nosotros vamos a tener que pararnos delante de Dios, el juez de todos los hombres. ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros nos paremos delante de Dios, ninguno de nosotros va a calificar. Ninguno. ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos la salvación? Absolutamente nada. Es decir, cuando estemos parados delante de Dios, no vamos a tener dónde pararnos. Ajá, ok. Pero cuando yo esté parado delante de Dios, alguien se va a parar al lado mío. ¿Saben quién se va a parar al lado mío? Este es mi mensaje favorito de todo el mundo, de todo el universo. ¿Sabe quién se va a parar al lado mío? Mi abogado. Mi abogado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Jesucristo va a decir esto. Jesucristo va a decir, porque Él lo dijo, está registrado en la Reina Valeria. Está registrado en la Biblia. Está bien, miren. O como dice un amigo mío, en la Prima Valeria, pero la Reina Valera. Mire lo que Jesús dijo. El que tiene vergüenza de confesarme a mí delante de los hombres, yo en aquel día voy a tener vergüenza de admitir que yo los conozco. Pero el que me confiesa delante de los hombres, no. Entonces en ese día yo me voy a parar al lado y voy a decir, este me confesó. Este admitió públicamente de que Jesucristo es su único salvador, porque él y ella no se podían salvar por sí mismos. Y necesitaban que alguien los venga a rescatar, porque se estaban hundiendo y necesitaban un salvavidas. Y yo le tiré el salvavidas, ellos lo agarraron y fueron salvos por mí. Ahora yo los confieso porque ellos no tuvieron vergüenza de confesarme. Y el Padre va a decir, ¿sí? Bueno, si mi hijo lo dice, entra al descanso de tu Señor. Entonces, el que no tenga un abogado, que no se pare delante de un juez. Lo primero que el juez te va a decir es, ¿dónde está tu abogado? Señor, ¿usted tiene abogado? No, usted no puede hablar acá porque usted usted necesita un abogado. Y tristemente hay gente que el abogado de ellos el día de hoy se llama el diablo, que es el abogado acusador, el fiscal. En el mundo espiritual hay dos abogados. Está Jesucristo el abogado, Jesucristo el fiel, y está el otro abogado, el diablo, que es el diablo acusador, el fiscal. En las cortes del cielo, exactamente. ¡Wow!
¿Saben por qué todos los nombres están escritos en el libro de la vida? Porque no es la voluntad de Dios que nadie, es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Lo que pasa es que Dios le va a dar una oportunidad a cada persona hasta el último suspiro, hasta el último momento. Entonces Él no va a descartar a nadie, es el punto. Dios no descarta a nadie hasta el último mini segundo, hasta el último. Una vez que ya la persona murió, ya no hay más esperanza. Cruzó el abismo que nadie puede cruzar. A mí lo que me duele es ese título, el título ese de tienes un nombre de que vives y no vives nada, estás muerto. Ese me dolió. ¿Saben por qué? Porque la religión, así es la religión. Así es la religión. La religión es así. Yo le conté una vez estaba volviendo de Israel, ¿no? En el avión. El vuelo de Israel de Tel Aviv hasta acá, hasta Nueva York, es 11 horas. Y es un vuelo directo, ¿no? Y entonces los vuelos de Israel, volviendo acá, salen a las 11, 12 de la medianoche, 1 de la mañana, ¿no? Porque quieren volar toda la noche. Vuelan toda la noche, 11 horas, y después como hay 6 horas de diferencia, ¿no? Entonces uno vuela 11 horas, de las 12 de la medianoche hasta las 11 de la mañana, pero después hay que sacarle 6 horas, ¿no? Entonces uno llega acá a las 6 de la mañana, qué sé yo. Salió allá a la medianoche y llegó a las 6 de la mañana. Entonces siempre los vuelos salen a esa hora, ¿no? Y yo me acuerdo que en uno de los vuelos que volvía, estaba en la parte de enfrente de un 747 de antes, ¿no? En la nariz, donde hay una sección más chica. Y entonces el avión despegó y ya era la medianoche y era la hora de la última oración del día para el judío, ¿no? Y entonces se paró un rabino. Se paró un rabino y empezó a mirar. Y lo que estaba buscando era un grupo de hombres. Porque tienen que tener lo que se llama un minyan. Tienen que tener un mínimo de 10 hombres, ¿no? Y entonces el tipo estaba buscando desesperadamente, ¿no? Y empezó a ir fila por fila. Y le decía a todos los hombres. Y los hacía parar. Los hacía parar. Y la mayoría de estos hombres que estaban ahí no eran religiosos. Eran seculares, ¿no? Y consiguió, y le faltaba uno. Uno le faltaba al rabino. Y el tipo se fue hasta atrás. Y consiguió un muchacho, lo agarró. Yo lo miraba así, el tipo le estaba gritando. Y este muchacho finalmente se rindió y vino y se juntaron. Entonces, ustedes vieron en un avión, hay una sección en el medio donde está la cocina, donde sacan la comida. Ahí se reunían, en la puerta, delante de la puerta del avión. Estábamos en el aire. Y ahí estaban los 10. Se estaban amacando así, ¿viste? Entonces tenían el librito. Cada uno tenía el librito. El rabino tenía el librito. Le entregó los libritos y estaban orando la oración del día. Mirando hacia Jerusalén. Tienen que mirar hacia Jerusalén, ¿no? Y entonces ahí estaba el rabino. Yo le conté esto a ustedes. Y yo los miraba así, decía, mirá qué devoción, qué devoción, qué cosa, ¿no? Sí, hasta que pasó una azafata delante del rabino, ¿viste? Le pasó así la azafata. Y yo estaba mirando al rabino. Y cuando le pasó la azafata encima, el rabino le dio una mirada de arriba abajo y de abajo arriba.
Y yo dije, sinvergüenza religioso, cara dura. Sinvergüenza religioso, cara dura. Mirá, con el libro de la oración en la mano, mirando a la azafata. Bueno, ¿sabe por qué le cuento esto? Porque así es la religión. Es un nombre de alguien que tiene vida, pero la verdad no tiene vida. Está muerto. Anoche estaba... Es pillo, sí, pillo. Pillo el rabino, sí, bien pillo. Anoche estaba mirando unas enseñanzas acerca del idioma arameo. El arameo es el lenguaje que Jesús habló, el lenguaje de Jesús, ¿no? Y el arameo todavía se habla en algunas partes del mundo. Y los griegos ortodoxos, los que se ponen todos de negro con el coso, bueno, ellos todavía leen la Biblia en arameo y cantan en arameo. Y entonces anoche, mientras estaba estudiando así, vi un video de unos sacerdotes ortodoxos que estaban cantando en arameo. Y ahí estaba le cantaron al Papa. Y dice el video, el Padre Nuestro cantado en arameo que conmovió el corazón del Papa. Bueno. Y digo, bueno, qué lindo, ¿no? Entonces empecé a ver el video. Y el video, ellos cantan en un tono muy monótono. Una nota. Y todo el mundo... así, ¿no? Pero yo me di cuenta que mientras estaban cantando, el que estaba cantando estaba dándose vueltas así, estaba dirigiendo al coro, le estaba dando instrucciones. Y digo, pero este tipo está cantando el Padre Nuestro, le está orando a Dios. Está orando a Dios. Y está preocupado por lo que están cantando, tocando, que esto, que el otro, que la chica de al lado, que... Ay, le decía así, ¿viste? Y digo, pero ¿y? Sí, así es la religión. Es puro show. Nombre de que... Bueno, ya está. Ahí anda Martín por ahí. Está escondido por ahí, Martín. Aleluya. No, hay que orar con el corazón. Hay que orar con...